voy a concluir en unos 30 minutos más o menos, que es un paso por hardware en redes informáticas, ¿no? Para destacar, ¿no? ¿Qué es una red LAN y qué es una red WAN? ¿No? Es decir, nosotros cuando en nuestro hogar o nuestra organización, como Poder Judicial, uno de los ejemplos, a uno le llama una red de área local, es decir, una red que es una organización o una casa, ¿no? Que muchas veces la vemos representada desde el router que nos deja nuestro proveedor de Internet, ¿no? Y la WAN, un gran ejemplo de una WAN, que es una red amplia, es Internet, ¿no? A veces puede haber otro tipo de WAN que no sea pasar por Internet, ¿no? Como nosotros tenemos con Santa Fe y con distintas, nosotros, el Poder Judicial, ¿no? Nosotros tenemos una gran WAN que nos comunicamos con Santa Fe y distintas otras ciudades de la provincia, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía, es decir, el router, acá tenemos un ejemplo de un router que es de Fibertel, ¿no? Otro tipo de router que es inalámbrico, y es de un lado y del otro, lo que tenemos es una IP, es decir, del lado de nuestra casa, lo que tenemos es una dirección IP. Una dirección IP es como el domicilio, por ejemplo, Balcarce 1650, que es los tribunales de Rosario, ¿no? Cada máquina dentro de la red tiene una dirección, que le llamamos dirección IP, y está compuesta por 4 números. Y afuera, desde el lado de la WAN, tenemos una IP que se le dice IP pública. ¿Por qué? Porque todos pueden acceder desde Internet. Esa es la gran diferencia entre una red privada, que solamente la conocen los que están adentro de un hogar o de una organización, o la IP pública, que es una IP que se ve desde fuera desde Internet, ¿no? Las conexiones, yo acá les muestro la parte trasera de un router. Ustedes van a ver muchas veces con otro color donde conectamos la entrada WAN, es decir, el cable que conectamos de nuestro proveedor. Y muchas veces nos viene nuestro router con distintas conexiones para conectar una PC o conectar un televisor en forma cableada, pero también lo podemos conectar, y ya es lo normal que lo conectemos en forma inalámbrica, ¿no? Pero bueno, a veces van a ver etiquetado LAN con un color diferente al de WAN. De esa manera tenemos la conexión con el proveedor de Internet, que es la WAN, y los componentes que podemos instalar, normalmente una PC de escritorio, muchas veces la tenemos conectada por cable. Bueno, ¿cómo hablamos de redes privadas y redes públicas, ¿no? En las redes privadas las podemos ver nosotros. Y lo que se usa en el router es una técnica de NAT, que llevado al español le decimos nateo. ¿Por qué se hizo esto? Porque la cantidad de IP públicas, en un principio eran muchos, pero a medida que pasaron los años empezaron a ser restringidas. Entonces se empezó a utilizar una técnica que es, dentro de una organización, poder dar a muchas máquinas distintas IP, y solamente afuera, desde Internet, vemos una sola IP. Nosotros en nuestro hogar tenemos una sola, es decir, nuestro hogar se ve como una sola dirección, nada más, una sola IP pública. Y adentro tenemos conectados una notebook, los celulares de cada uno de la familia, más el televisor, el Smart TV, y bueno, distintos dispositivos. Esa técnica que nos permite tener muchos dispositivos y conectarse a Internet se llama NAT. Bueno, esto es lo que estaba representando. Es decir, cada una tiene una dirección IP. Estamos hablando de un lavarropa, de una impresora, celulares, puede ser cámara de videovigilancia. Todo esto van conectado a un router que me permite conectarme a Internet. Bueno, y este es un esquema, cómo se grafican en un mismo proveedor, cómo los tiene identificado. Estos son, la nube siempre se dibuja con Internet, que es la gran WAN, y cada organización, lo único que ve el proveedor
es el router, ¿no? El router con el cual es la interfaz o la interacción que hacen con cada uno de los hogares o organizaciones, ¿sí? Existe también un cortafuegos, firmware, ¿no? En cada organización. Nosotros en el tribunal tenemos uno que muchos a veces quieren ingresar a la página y no pueden acceder. ¿Por qué? Porque se los filtra el firmware. En el caso de la marca que utilizamos nosotros, el Fortinet, que a veces les aparece con pantallas verdes. Eso es porque le bloquea tanto la salida como la entrada. Digamos, el guardián, el policía, para evitar vulnerabilidades o ataques de hackers. Después, los medios de transmisión que tenemos dentro de la organización de nuestra casa. Nosotros, ¿cómo nos comunicamos a Internet? Nos comunicamos por el par trenzado que tiende a desaparecer, que es la tecnología DSL, que nos proveía Telecom, en el caso de Santa Fe, el caso de cable coaxil, que es FiberTel, que viene por cable modem, y acá le muestro el tipo de cable, el conector BNC, y ahora empezaron a venir la fibra óptica para hogar, ¿no? Que empieza a ser cada vez más masiva y con sus conectores, ¿no? En el caso de las organizaciones, como en tribunales, a nosotros llegamos por un cable UTP, que es un cable que es como una ficha telefónica, pero más grande, ¿no? Y en cada uno de los puestos se repite un repetidor o switch. En este caso tenemos un repetidor de 48 bocas. ¿Qué quiere decir? Que este equipo le da conectividad o red a 48 equipos, ¿no? Generalmente son puestos de trabajo. Bueno, así es como se ve un cableado estructurado, es decir, en cada ala o a lo mejor en un piso se organizan de esta manera, ¿no? Se ponen los switches y los ordenadores y de esa manera con un cableado estructurado se le da prolijidad y terminación para no tener problemas de conectividad. Normalmente se lo organiza en un rack. Acá le doy un ejemplo de una conexión ADSL con un RJ11, se llama el conector telefónico, y conectamos la PC con un RJ45, que es la ficha parecida al del teléfono, pero más grande, ¿no? Bueno, y estos son los routers de cable modem. Ven que está el conector BNC que se conecta a esta ficha y después se distribuye a la LAN, a otras máquinas dentro de nuestro hogar, por medio de un cable de red, ¿no? RJ45. Bueno, acá estos son los routers, los últimos routers que están distribuyendo los proveedores que nos llegan con fibra óptica. Ahora en vez de entrar con ADSL, nos da una ficha de fibra óptica y después lo reparte por medio de los cables UTP. Los medios de transmisión inalámbricos, ¿no? Muchas veces, en vez de llamarlo LAN, que estaría bien llamarlo LAN, pero lo dejamos más para las conexiones cableadas, le agregamos una W de wire, es decir, le llamamos WLAN. Es decir, que podemos conectar tanto por cable como en forma inalámbrica. Y la manera de identificarlo es con WLAN. Es decir, la frecuencia de conexiones. Tenemos hoy, como Wi-Fi, con la tecnología Wi-Fi, se trabaja con dos frecuencias. La frecuencia de 2.4 y de 5 gigahertz, ¿no? 2.4 es menor la velocidad, pero el alcance, por eso lo tenemos sobre afuera, es mayor. En cambio, en la de 5 Hz es más rápida, pero el alcance es menor. Los últimos celulares que nosotros compramos vienen con doble antena. Vienen con una antena de 2.4
y también viene con una antena de 5 GHz. Normalmente los proveedores, cuando nos proveen internet, con los routers también nos dan el servicio de WLAN, y ellos también nos ofrecen estos dos tipos de Wi-Fi. Muchos equipos más viejos directamente venían con el 2.4 nada más. La diferencia por la cual uno tiene más alcance y otro menos alcance es porque la onda de Wi-Fi electromagnética es más grande, y al ser más grande puede pasar paredes, por ejemplo, ¿no? En este caso, la de 2.4 tiene mayor penetración. En cambio, las ondas electromagnéticas de 5 son más chiquitas, entonces no tiene tanta penetración. Una pared puede bloquearla. Por eso también, al ser más chica, los datos van más rápidos, ¿no? Que la de 2.4, por ejemplo, ¿no? Bueno, una tecnología de 5G, que es una tecnología que ustedes saben que estamos migrando de la tecnología 4G a la tecnología 5G, ¿no? Lo que nos va a permitir un mayor ancho de banda, inclusive, ¿no? Bueno, acá tenemos un producto que nos ofrece las dos radios, la de 5 y la de 2.4, y después algo que hay que tener en cuenta, que cada router o que sea inalámbrico, no es ilimitado la cantidad de dispositivos que uno puede conectarlo. En este caso, me está ofreciendo este proveedor un equipo que puede vincular hasta 10 dispositivos en 2.4 y 15 dispositivos en 5. Bueno, y este resalta que pueden llegar a transmitir películas hasta 4K. Y alcanza la velocidad de 200 megabytes por segundo. En cambio la velocidad que alcanza es de 100 megabytes por segundo, la mitad de velocidad, ¿no? En 2.4 que en 5. Lo que resalto es que no es ilimitado la cantidad de dispositivos que uno puede conectar. Y a veces nos pasa también cuando nosotros nos conectamos con los celulares a antenas de nuestros proveedores, ¿no? Como Claro. A veces uno no se conecta, cuando no se conecta es porque los equipos de radio también son limitados. Cuando uno pierde las conexiones, viene hablando y la pierde o no puede enganchar, a veces pasa porque los proveedores no nos dan, los equipos que nos están dando señal no llegan a alcanzar. Bueno, una tecnología, la WPAN, se habla de Wireless Personal Area, un área de red personal, y se le pone como ejemplo la tecnología Bluetooth, que tiene un muy poco alcance, de 10 metros nada más, que funciona en la frecuencia 2.4, que es la misma frecuencia de Wi-Fi. Son dos competencias de transmisión de datos diferentes, que van en la misma frecuencia, ¿no? Haciendo una comparación de los medios de transmisión inalámbricos de WLAN, vemos que un mismo archivo con la tecnología 3G, que transmitía 384 KB por segundo, KI, de 1000, ¿no? me llevaba 26 horas descargarlo, ¿no? Cuando pasamos a la tecnología 4G, que va a 100 megas, acá no son casi, no son megabytes por segundo, ese mismo archivo tardó 6 minutos en descargarlo. Y ahora con la tecnología que ya se está empezando a implementar, a partir del 2020, nosotros venimos con un poco más de atraso, tarda ese mismo archivo 3.6 segundos, de 26 horas que me daba la 3G a 3.6 que me va a dar la tecnología 5G. Para que tengan una referencia de las velocidades que van a manejar las empresas telefónicas. Acá también le doy una tabla esta llega hasta 4G de Chile, a veces nos da 4G, pero no nos da
en 2 puntos, acá, perdón, en 2600 MHz, ¿no? Fíjense que hay antenas de Claro en Chile que estaba trabajando la tecnología de 4G en 700 MHz o en 2600 MHz. A veces uno está parado en un barrio y ese 4G no le da 2.600 MHz, sino que le da 700 MHz, ¿no? Eso depende del radio que tenga instalado el proveedor, como puede ser Claro, en cada una de las antenas que están a veces en los edificios. Bueno, el espectro electromagnético. Nosotros hablamos de 2.4, de 5 Hz, ¿no? En realidad, el espectro electromagnético es un fenómeno que tiene una variación muy amplia, ¿no? Es decir, podemos ver que en una parte nos alcanza para transmitir Wi-Fi o datos por telefonía, ¿no? Pero también en otra frecuencia me da luz, la luz solar, ¿no? Y en otras frecuencias muy, muy altas saco una radiografía, como ven acá. Y en otra frecuencia menos alta tengo la radio, sobre todo la radio FM o AM, que es una radio que tiene, con una sola antena, cubre toda la ciudad de Rosario, ¿no? A esto le llamamos el espectro electromagnético, es decir, el fenómeno electromagnético no está solamente para Wi-Fi, sino que los fabricantes limitan en lo que le permite el Estado, que generalmente es un estándar, poder las antenas ir a esa frecuencia, ¿no? Por acá tenemos el microondas también, que calienta, pues justo hay fenómenos que dan, depende de la frecuencia, como el microondas es una frecuencia que calienta, que chocan las moléculas y calientan, otra frecuencia que nos da luz eléctrica, nos da la luz solar, ¿no? Bueno, y acá las distintas frecuencias de radios, ¿no? La UF que se usa mucho para la navegación, que son diferentes frecuencias que la administra el ente regulador. Hay un ente regulador que les permite a las radios, a las ventas de los equipos homologados, funcionar en esa frecuencia. Y un poco lo que se viene con 5G, ¿no? El permitir que la comunicación entre auto y auto, ¿no? La industria automotriz está haciendo grandes desarrollos en materia de utilizar la conectividad 5G. Y acá vamos a hablar de direcciones IP muy rápido, es decir, yo le hablé de direcciones IP que tenían 4 números, pero esta es la versión 4, ¿no? La versión que se está utilizando y estamos pasando por un proceso de migración a una versión que es la versión IPv6, que se representa de esta manera. La cantidad, el problema que yo le había hablado, que usábamos un NAT para repartir en nuestra casa direcciones IP, no la tiene la versión 6, porque la cantidad de direcciones IP que se puede llegar a lograr con esta configuración de direcciones, se da una relación que cada dirección IPv6 es como el mundo tiene un granito de arena, ¿no? Los granitos de arena que hay en el mundo. Es decir que todos los dispositivos, no, en un punto, cuando se termine de migrar a las direcciones IPv6, no va a hacer falta la limitación de darle IP pública, porque todas las IP van a ser públicas. Todos los equipos van a estar mirando a Internet directamente. Y eso es un recurso que está preparando la domótica, que la domótica es el uso de que todos los artefactos que tenemos en el hogar sean inteligentes y estén conectados a Internet, ¿no? Y acompañado de